Bienvenido a la unidad 2B, Biología, Inmunología y Epidemiología del parásito del paludismo en zonas próximas a la eliminación. Sección B, Patrones epidemiológicos y geográficos cambiantes. En esta unidad vamos a utilizar lo que aprendimos en la unidad 2A en relación con la biología del paludismo y el desarrollo de la inmunidad, y lo aplicaremos para comprender los cambios en la epidemiología del paludismo en zonas próximas a la eliminación. Al final de esta unidad será capaz de describir los cambios en la población con riesgo de infección y enfermedad por paludismo a medida que las zonas se acercan a la eliminación. Explicar cómo cambia la distribución geográfica del paludismo a medida que la transmisión disminuye a niveles muy bajos. Y explicar por qué la transmisión de la malaria se concentra más a lo largo de las regiones fronterizas a medida que la transmisión disminuye. En zonas de alta transmisión o alta carga, los grupos clave son los niños y las mujeres embarazadas, porque sufren las consecuencias más graves de la malaria. En los entornos de transmisión muy baja, los niños y las mujeres embarazadas corren un riesgo muy bajo de infección y ya no son los grupos clave. Repasemos quién corre un mayor riesgo de infección cuando los países se acercan a la eliminación. En nuestras discusiones sobre la inmunidad, vimos cómo los grupos de riesgo de enfermedad grave e infección cambian a medida que disminuye la transmisión. En los entornos de alta transmisión, los niños y las mujeres embarazadas son los que corren mayor riesgo de sufrir complicaciones graves por la infección palúdica, y la comunidad palúdica ha presentado especial atención a las intervenciones que reducen la infección y la enfermedad en estos grupos de mayor riesgo. Este trabajo tan importante ha dado lugar a innovaciones en el control de vectores y el tratamiento de la malaria y ha reducido la carga de la enfermedad de forma significativa desde el año 2000. Consideremos ahora los entornos de muy baja transmisión que se acerca a la eliminación. En comparación con los entornos de alta transmisión, se produce un cambio significativo en los grupos de riesgo de infección. Debido a la baja tasa de infección, los niños y las mujeres embarazadas ya no corren el mayor riesgo de infección o enfermedad grave. En su lugar, la malaria se convierte en gran medida en una enfermedad de ocupación porque la mayor parte de la transmisión se produce en el exterior, entre personas con ocupaciones o actividades que les mantiene al aire libre, entre el atardecer y el amanecer. Esto incluye a las personas que cultivan o cortan árboles en el bosque o extraen minerales preciosos. El personal militar que puede patrullar de noche también suele correr un mayor riesgo, al igual que las personas que realizan actividades de ocio al aire libre, los viajeros y las poblaciones móviles y migrantes. Repasemos alguna de la evidencia que nos indica que estos grupos corren el mayor riesgo de infección en entornos de muy baja transmisión. En las zonas que se acercan a la eliminación, como acabamos de mencionar, es la población adulta la que corre un mayor riesgo porque la malaria tiende a convertirse en una infección de las personas que viven, trabajan o pasan su tiempo de ocio al aire libre. Esta diapositiva presenta los datos de la Encuesta de Indicadores del Paludismo en Camboya en 2013. Utilizando la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, encontraron 119 infecciones positivas en más de 8.500 muestras. Los varones mayores de 15 años fueron la categoría más numerosa, representando el 43% de los casos, mientras que las mujeres mayores de 15 años supusieron el 27%. En conjunto, los adultos representaron el 70% de los casos. Esto es muy diferente de la distribución por edades que se vería en un país como Uganda, por ejemplo. La encuesta también analizó las diferentes categorías de riesgo. Entre los residentes que trabajan en los bosques, la proporción que dio positivo en la PCR para la malaria fue el 1%. Entre los viajeros, definidos como aquellos que habían dormido fuera de casa en los 6 meses anteriores, la tasa de positividad era el doble que la de los residentes, 2%. Pero entre los residentes que trabajaban en el bosque definidos como aquellos que habían dormido una noche en el bosque, en los 6 meses anteriores, la proporción de positivos fue del 5%. En Camboya, un país que tiene un riesgo general de paludismo muy bajo, se observa una concentración creciente de paludismo en un grupo demográfico y ocupacional muy reducido, es decir, los hombres adultos que trabajan en los bosques de Camboya. Pero,
¿Se encuentra este patrón en otros países eliminadores? He aquí los datos de 2 países que tuvieron menos de 100 casos en total en los pocos años anteriores a la recopilación de los datos. Tanto en Malasia, un país que se encuentra en el Pacífico Occidental, como en Costa Rica, un país de Centroamérica, más del 80% de los casos de paludismo se identificaron en adultos mayores de 15 años, y más concretamente, la mitad de los casos se dieron en hombres adultos. Este patrón se repite una y otra vez en los países que se acercan a la eliminación. En general, la malaria se convierte en una enfermedad de hombres adultos, o para ser más claros, la malaria se convierte en una enfermedad de aquellos cuya ocupación o actividades les llevan a pasar tiempo al aire libre a altas horas de la noche o a primera hora de la mañana. Aunque observamos este patrón en muchos países, es importante que todos los programas analicen sus datos de casos para comprender los grupos de riesgo específicos de su país. Hemos revisado cómo la disminución de la transmisión cambia a los grupos con mayor riesgo de infección y enfermedad. Ahora examinaremos el cambio en la distribución geográfica de la malaria a medida que disminuye la transmisión. En un video que simula los patrones de la malaria en un país que está eliminando y comparte fronteras con un país con una carga mayor, podemos considerar cada píxel de este video como un pequeño pueblo o aldea, es decir, un conjunto de casas. El color designa la proporción de la población infectada de paludismo. Los coloreados de rojo tienen una alta prevalencia de paludismo y los de tono rosa claro, una prevalencia muy baja. El gris significa que no hay casos. La zona en blanco no es receptiva a la transmisión. Con el tiempo, verá que las zonas de alta transmisión en rojo disminuyen de tamaño y hay más zonas con transmisión muy baja o nula. A medida que la transmisión disminuye, el paludismo se vuelve cada vez más focal y restringido en ciertas zonas. Esta es una característica de la disminución de transmisión. Los casos de paludismo se vuelven más focales porque se asocian a zonas con condiciones más favorables para la transmisión. A medida que disminuye la transmisión y el número de casos, la autoridad sanitaria de la zona puede empezar a poner en marcha investigaciones de casos. Al inicio, los equipos sanitarios se centran en diferenciar los casos locales de los importados, pero cuando el número de casos es muy bajo, los equipos sanitarios empiezan a diferenciar los casos autóctonos de los introducidos. Al final de la simulación, veremos que los últimos casos autóctonos mostrados en rojo se producen principalmente a lo largo de la frontera con el país de alta carga. Después de que el país representado en este video elimine la malaria, solo se encontrarán casos importados o introducidos, y la mayoría de estos se producen a lo largo de la frontera. Como se observó en el video, a medida que disminuye la transmisión de la malaria, es probable que los casos persistan durante más tiempo a lo largo de las fronteras internacionales con los países de mayor transmisión. ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque las zonas fronterizas no suelen impedir el paso de personas o mosquitos, lo que significa que los casos se importan fácilmente. Sin embargo, las fronteras detienen más eficazmente las intervenciones contra la malaria. Imagínense un pueblo que reúne todos los elementos necesarios para la transmisión: mosquitos abundantes, un buen hábitat larvario y una población susceptible. Si se distribuyen mosquiteras tratadas con insecticida MTI al 100% solo en la mitad oriental del pueblo, la cobertura efectiva de la zona de riesgo es solo del 50%, porque la mitad de la población de la zona de transmisión no recibió MTI. Seguirán produciéndose casos de paludismo a ambos lados del pueblo, al igual que a ambos lados de una frontera, porque las intervenciones no están llegando al otro lado. Además, las zonas fronterizas han sido tradicionalmente lugares de conflicto entre vecinos, descuidadas deliberada o inadvertidamente, o simplemente muy remotas. Por lo tanto, estas zonas pueden estar desatendidas por las intervenciones de prevención y tratamiento de la malaria en comparación con otras partes del país. Al final, la eliminación de las fronteras de los países con sus vecinos con mayor carga supone un mayor riesgo de transmisión porque es probable que la cobertura de las intervenciones sea menor y exista un mayor riesgo de importación. Hablaremos más sobre la malaria fronteriza y la colaboración fronteriza en la unidad 9 sobre prevención del restablecimiento. Acabamos de ver datos de varios países que eliminan la malaria que muestran a los hombres adultos como el grupo de mayor riesgo de contraer la enfermedad.
Tomemos un momento para reflexionar cuáles son los grupos de mayor riesgo en su país. ¿Por qué estos grupos corren un mayor riesgo de infección? ¿Cuáles son los factores de riesgo, como su ocupación o sus comportamientos, que les exponen a un riesgo mayor? Por último, ¿cómo está trabajando su programa para dirigirse a estos grupos? En resumen, a medida que las zonas controlan y previenen cada vez más la transmisión de la malaria, el riesgo de infección puede desplazarse hacia las personas expuestas a los mosquitos al aire libre. En las zonas fronterizas con entornos de mayor transmisión, la transmisión a lo largo de la frontera puede persistir durante más tiempo que en otros lugares de la zona. Los casos de paludismo a lo largo de las fronteras internacionales pueden ser los últimos en eliminarse. Se utilizaron estos 3 documentos como base para el desarrollo del curso. Uno es el Marco para la Eliminación de la Malaria, publicado en 2017. Otro es el Manual de Referencia para la Vigilancia, el Seguimiento y la Evaluación de la Malaria, publicado en 2018. Una tercera son las Directrices de la OMS para la Malaria, publicadas en 2021. Aquí se enumeran los materiales básicos utilizados en esta unidad. Las referencias a otras fuentes de información incluidas en la formación se enumeran en la diapositiva Referencias, que aparece a continuación. Puede acceder fácilmente a las directrices de la OMS sobre la malaria, junto con los datos del Informe Mundial sobre la Malaria, a través de su dispositivo móvil descargando la aplicación WHO Malaria Toolkit de Google Play o Apple Store.